Imagina que vas caminando por esta bella ciudad, llena de edificios, clima excelente, bellas playas por doquier, carros de lujo a donde veas y gallinas que cruzan la calle enfrente de ti. Es en serio. Si esto te sucede, bienvenido a Miami, una ciudad habitada por pollos salvajes. Aquí ando ahora caminando por Brooklyn, en el mero centro, en el mero corazón de la ciudad de Miami. Es un día cualquiera, soy un hombre cualquiera. Pretendamos que voy a mi trabajo y de pronto no llevo ni 5 minutos caminando y miren con lo que me encontré. Es sencillamente increíble ver cómo una ciudad tan grande como esta, una metrópolis tan inmensa, pueda tener gallinas sueltas por sus calles. Y no solo se trata de Miami, todo el sur de la Florida está repleto de gallinas salvajes. Gallinas rebeldes que se pavonean como si nada desafiando a las autoridades, porque vale la pena destacar que son ilegales acá. Nadie sabe a ciencia cierta cómo estos pollos llegaron aquí. Lo cierto es que la ciudad por años y años ha intentado controlarlas, pero bueno, allí siguen, son unos rebeldes. El primer indicio de pollos en este área del planeta se dio en Key West, a unas 3 horas hacia el sur. En 1860, inmigrantes cubanos comenzaron a llegar a ese área, ese archipiélago, y se trajeron consigo sus gallos de pelea. Pero una vez que las peleas fueron prohibidas, estas gallinas fueron dejadas así, como estas, en la calle. Lo mismo se cree que pasó aquí en Miami. Tener gallinas en Miami es ilegal. Si te descubren, te van a pedir que te deshagas de ellas. Si no lo haces, pues te pueden multar o incluso llevar hasta la corte. Pero nadie es tan tonto para decir: sí señor, esas gallinas son mías, por favor, métame preso. Así que la ciudad simplemente trata de atrapar a estos animales y llevarlos a algunas granjas cercanas. De hecho, hay un grupo de personas encargadas de esta tarea. Se llaman The Chicken Busters, o cazadores de pollo. Algo así como los cazafantasmas, el nombre tan cool, ¿no? Pero ni siquiera estos cazapollos han podido con el problema. Las gallinas vencen todos los obstáculos, son unas fugitivas. Por supuesto hay quienes las odian, alegan que hacen un chiquero al excavar por todos lados, que los gallos son muy ruidosos con su característico canto, y cuando cae la noche no querrás estar bajo uno de estos árboles llenos de gallinas. Pero también hay gente que las defiende, hay gente que afirma que las gallinas no ladran, no muerden ni persiguen a los carteros. E incluso científicos dicen que una gallina es tan propensa a contagiarnos enfermedades como una ardilla. E incluso hay quienes las veneran. Esta parte de la ciudad se llama Pequeña Habana. Acá en 2002 un grupo de artistas cubanos decidió instalar gallos como estos en todas las calles cercanas. No está ligado con el hecho de que hayan gallinas sueltas por Miami, pero sin duda, sea como sea, estos gallos son bastante curiosos y llamativos. ¿Quieres un dato curioso? Toda esta ciudad, toda esta área del sur de la Florida es declarada como un santuario para aves. Así que paradójicamente las gallinas están protegidas por la ley. No puedes cazarlas ni puedes hacerle ningún tipo de daño. Es ilegal. ¿Se acuerdan de Key West? El archipiélago del que les hablaba anteriormente, a donde fueron traídos los pollos por primera vez. Bueno, allá también se les protege, pero de una manera consciente. Los veneran como parte de su cultura y se estima que hoy día hay alrededor de 2.000 a 3.000 pollos sueltos por la comunidad. En cuanto a Miami se refiere, nadie sabe a ciencia cierta cuál puede ser la solución para que no haya gallinas en las calles. Intentan atraparlas, pero las gallinas burlan a las autoridades. Intentan prohibirlas, pero las personas burlan a las autoridades. Unos las odian, otros las aman, pero estas gallinas siguen aquí. Así que mientras se logra un consenso, pues la gente se ha ido acostumbrando a compartir la acera con estas muchachas. No se permiten perros, pero sí gallinas.